bien, llegó la hora para quienes son fanáticos del romance coreano. Los invitamos a participar del conversatorio sobre esta narrativa junto a las escritoras Melina Almayor, Marbeles Lugo y Viviana Rodríguez. Así que, yo vamos a pasar esto. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Qué bueno. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que nos han dado de estar aquí en esta feria hoy en Rancagua. Me presento, yo soy Melina Almayor Otera. Soy una escritora venezolana, residenciada en Chile desde hace 8 años ya, abogada de profesión, escritora por oficio, escribo libritos y libretas desde que era niña, 8 o 9 años. Y para mí escribir es tan esencial como respirar. Así me puedo definir. He publicado 3 libros de romance inspirados en Corea del Sur, que son parte de una trilogía llamada Trilogía Romántica Corea. Según Diario de un Amor, luego Tú y mi primera novela de amor, y por último Beca y su viaje en el tren. Ya luego un poquito más adelante vamos a conversar en más detalle. Le doy la oportunidad entonces a Viviana también para que se presente. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí presente. Primero, en nombre de Marbeli, pedir la disculpa porque no está presente, por temas familiares no pudo asistir, así que le mandamos un saludito igual a Marbeles. Mi nombre es Viviana Rodríguez, soy chilena, escritora también de subgénero de romance coreano, con la publicación ya de una novela que es la primera parte de una trilogía, y la segunda parte ya fue prelanzada esta semana. Este año entramos en la trilogía. Mi género también es el fantástico, romance fantástico, y ambientado también en Corea. Y hoy día lo que vamos a hacer es conversar sobre este subgénero en el cual estamos siendo pioneras en Chile, y eso es muy importante para nosotros. Estamos tratando de dejar un legado, dejar un legado de libros escritos en Chile sobre este subgénero. Entonces vamos a ponernos un poquito de contexto para comenzar a hablar de este subgénero de romance inspirado en Corea del Sur. El siglo XX para Corea del Sur fue bien tormentoso. Comenzó cuando todavía estaba bajo el dominio de Japón. Luego la Segunda Guerra Mundial, se separa las dos Coreas, se separa la península, y luego se viene la Guerra Civil, una guerra devastadora, sangrienta, que incluso dejó a Corea del Sur más empobrecida que Corea del Norte. El gobierno tuvo que inventarse una estrategia, porque Corea del Sur es un país pequeño y con pocos recursos naturales, que tenían ganas de exportar su identidad, su cultura. Comenzaron entonces a invertir en estos grupos que son los chaebol, grupos de empresarios. El gobierno comenzó a financiar grupos de empresarios para producir electrodomésticos, Samsung les suena más o menos, para producir vehículos, Fiat. Esto fue más o menos 60, 70, 80. Les digo fenomenal. ¿Qué otra cosa podían exportar? Cultura musical, cultura a través de la violencia. Aprovecharon el Mundial de Fútbol del 2002 para, años antes, a mediados del 90, comenzar a invertir en estas empresas que desde pequeños van creando estos idols, estos grupos, más allá de lo que se puede hoy día criticar o no de la forma como lo hacen, si es abusivo o no, algunas empresas. Esta fue la fórmula, tomar esta, a lo mejor, fórmula estadounidense de New Kids on the Block, de Backstreet Boys, y llevarla a Corea del Sur, perfeccionarla con su disciplina, con esa fórmula perfecta que es lo que hace que tengan éxito. Y lo mismo hicieron con los K-dramas, ya con estas soap óperas, con estas novelas que dijeron, bueno, perfecto, ya se estaban exportando en otros países de Asia, pero decidieron exportarlos para América Latina a finales de los 90, inicios del 2000, porque sabían que se vería el Mundial de 2002. La primera serie coreana que se transmitió en la América Latina fue en Perú en el 97, que se llama Un deseo a las estrellas. Esta rápidamente se empezó a transmitir en canal abierto en otros países como Venezuela, Colombia, Costa Rica. En Chile fue en el 2001, retransmitida en el 2006. Luego vino Escalera al cielo, muy famosa. Estas series de los 2000, de los principios del 2000. Y también, ¿qué le ha pasado a Eva? ¿Qué sucedió con estos K-dramas? Que bueno, que además, por supuesto, comenzaron a exportar otra parte de su cultura. Comida, cosméticos, forma de ser. Esto es lo que sabemos y lo que manejamos hoy como la ola coreana, que yo la llamo el tsunami coreano, que ha impactado en el mundo entero. Por supuesto, también exportaron su literatura. Han Kang, premio Nobel al 2022. Desde el 2006 ya Han Kang estaba sonando. También en el 2016 muy conocida Kim Yoo-jung. Este es el nombre del libro, lo traje para que no se me olvidara. Kim Yoo-jung, nacida en 1982, la autora Chona Yu, y me disculpan también la pronunciación, muy reconocida. Entonces, claro, también están exportando su literatura. Lo que no había como comenzado y está comenzando a verse es el impacto de este tsunami coreano en la literatura latinoamericana, en escritoras o escritores que hablan español,
escriben en español y están inspirándose en Corea del Sur. Esto es lo que ha dado base a este llamado subgénero del romance coreano, ¿ok? Que tiene unos pequeños antecedentes en 2018 en España. Luego, sin temor a equivocarme, en Chile comenzamos en el 2020 con mis libros. ¿Qué pasa? Hay también unos libros que comenzaron a ser de turismo, de comparaciones entre el idioma español y el coreano, pero de este subgénero en específico comenzó en 2018, España, Argentina, Chile. Por eso estamos tan contentos, felices de hablar hoy de este subgénero para usted. Le voy a dar entonces la oportunidad a Viviana para que les hable en detalle de sus características, las defina este subgénero de romance coreano. Gracias, Meli. Es interesante ver cómo la cultura latinoamericana o hispana comenzó a influenciarse de esta ola coreana, tsunami coreano, como dice Meli, dejándonos entrever una cultura muy rica, con antecedentes milenarios, por supuesto, que están muy influenciados por tendencias filosóficas muy antiguas. Y eso lo podemos ver a través de la cultura contemporánea que tienen hoy en día los coreanos, muy influenciados por estas filosofías como el confucianismo, el taoísmo, el budismo. Y es muy interesante. Tuve la oportunidad de estar en Corea hace unos meses atrás y poder preparar un poco más la cultura. Y realmente estamos contentos por esto que estamos logrando. Como les dije hace un momento, nosotros estamos siendo pioneros en este subgénero aquí en Chile y pretendemos seguirlo desarrollando. Estamos uniendo fuerzas para que los lectores lleguen, nuestras historias lleguen a más lectores. Bueno, para hablarles un poco, este subgénero está influenciado directamente desde las producciones televisivas. Como todos saben, los K-drama es un tipo de producción coreana que está muy masiva hoy en día, tiene una gran cantidad de adherentes y tiene una particularidad. Creo que las personas que lo consumen pueden identificarla. Es que se trata de contar historias de romance un poco más pausadas, una forma muy distinta a cómo lo representa la cultura occidental. Este romance pausado nos centramos en el romanticismo, en cómo se produce el romance de una pareja, llegando a incluso a anular las escenas sexuales explícitas. Nos centramos en trabajar personajes secundarios más potentes que llegan a profundizar en historias, en subtramas, en contarnos la historia de una forma diferente a lo que podemos ver en las producciones. Principalmente los que K-drama tienen una narrativa que la llevamos a nuestros libros, que son 3 actos. El primer acto en el que se conocen y presentamos a nuestros personajes, ¿ya? Y donde se pueden encontrar estos topos típicos de el enemy lovers o, por ejemplo, que se conocen del tipo accidente, Se conocían desde niños, claro. En los primeros capítulos desarrollamos esto, que es un enganche para el lector o para que siga con los capítulos. Luego vamos al segundo acto donde desarrollamos a estos personajes y la relación que se produce entre ellos. Y también vamos construyendo las relaciones y vamos mostrando si hay un triángulo amoroso y otras subtramas que se pueden estar desarrollando en la historia. Luego vamos a pasar al tercer acto donde viene el clímax y la revolución. Y aquí nosotros estamos en el punto de quiebre. Aquí vamos a desarrollar cuál es la trama principal, el conflicto principal que se genera en esta historia. Donde por lo general los personajes principales tienen esta evolución natural de una historia, donde nos muestran esta evolución luego de pasar por este conflicto o este romance. Y bueno, tienen un final satisfactorio. Por supuesto, la idea de este tipo de producciones es llegar a un final que el lector pueda quedar satisfecho, una resolución más bien amorosa para el lector. Estos son los 3 actos en los que se desarrollan este tipo de subgénero. Luego pasamos a elementos clave, que son los personajes carismáticos. En este tipo de subgénero trabajamos personajes secundarios que llegan a darnos toques de comedia, un poco más carismáticos, que tienden a tener relaciones muy... llegan a ayudarnos en la evolución del personaje principal. Siempre vamos a encontrar personajes secundarios muy importantes y son muy carismáticos en esta historia y que ayudan en el proceso al personaje principal en esta evolución. Tienen momentos visuales y emotivos muy importantes. Esto también es una de las cosas que representa este subgénero. Podemos ver escenas sacadas de películas, literalmente. Escenas muy románticas, muy visuales que llegan a conectar al lector. Bueno, están los clichés. Esta es una parte favorita. Yo creo que si hay algún amante de los K-dramas pueden identificar cuáles son los clichés básicos de los K-dramas.
Y ninguna historia puede estar carente de clichés. No importa el género, pero los clichés tienen que estar. Y creo que todos los lectores nos encanta toparnos con los clichés. Aunque suene así, un cliché, pero la forma en la que uno lo va narrando y contándolo y lo vas poniendo de forma sutil o lo trabajas de una forma más delicada, estos clichés pueden darle este toque especial a este tipo de novela. Y los clichés básicos de una historia coreana son estos encuentros destinados. Este es uno de los principales que mencionaba recién Meli, en donde podemos ver que los personajes en algún punto de sus vidas o en otras vidas ya se habían relacionado. Ese es un cliché muy común en estas producciones y también es uno de los elementos básicos de este tipo de novelas. Luego tenemos los enemigos amantes. También es un cliché muy popular en que el primer encuentro de nuestros protagonistas tiende a ser un poco conflictivo. Puede generar un poquito de chispa y de roce, pero luego se desarrolla esta relación para volverse una relación de amantes. El triángulo amoroso también es un cliché muy usual, que bien se da en muchos tipos de novelas, pero es muy común también en este tipo de subgénero. Siempre hay un segundo interés amoroso. Puede ser desde un amigo muy cercano al protagonista, a la protagonista, quizás un exnovio del pasado, pero siempre hay un triángulo amoroso. Los malentendidos dolorosos. Típico que en el segundo acto, cuando desarrollamos una historia, se producen estos malos entendidos entre los protagonistas en que ya no sabes a quién defender, si el protagonista o a ella, te ponen en bandos. Y estos malentendidos que se producen en el romance, que luego se vuelve, se reconstruye la relación y también nos da esos pequeños momentos de clímax, ¿no? Que nos ayudan a mantenernos enganchados en la historia. Bueno, y también está el villano o el rival. Debe haber un villano o un rival. Este personaje también es importante porque tiene que tener motivaciones interesantes. No puede ser un villano y no desarrollemos una trama profunda detrás, donde este villano tiene que tener una intención detrás que sea llamativa, interesante, que pueda darle un vuelco diferente a la trama. Eso es súper importante poder desarrollarlo también. Bueno, y lo que les mencionaba hace un ratito atrás era la importancia de los personajes secundarios, muy importante. Llegan a dar estos toques de comedia. Por muy trágica que pueda ser una historia, siempre en este subgénero hay personajes que agregan estos elementos de comedia, que nos hacen reír, que nos traen conversaciones interesantes, chistosas, en las que nos llevan un poquito a jugar con unos guiones más entretenidos y vuelven más interesante la historia. Y estos personajes se vuelven muy, muy queribles. Sí, exacto. Muchas veces el lector, si lo llevamos a la lectura o en los cadramas, prefiere al secundario que el protagonista. Pasa muchísimo. Sí, y también es importante sus tramas amorosas. También se da mucho de que se generen romances paralelos en la historia, que también vamos tanto como el romance principal. Bueno, ¿cómo lo aplicamos esto a la novela? A una novela. En el fondo es tener este cliché de una forma fresca. Sabemos que ninguna historia de por sí, y esto creo que muchos escritores lo han dicho alguna vez, ninguna historia, todas las historias han sido contadas antes, de alguna forma, nada es nuevo. Todo lo que tenemos los escritores y lo llevamos a una historia siempre son recuerdos, cosas que hemos guardado en el subconsciente, que se transforman luego en historias. Nosotras tenemos una profunda inspiración, por supuesto, hacia este tipo de producciones televisivas, y las tratamos de llevar a los libros con el interés absoluto de atraer nuevos lectores. Sabemos que la lectura en Chile está muy baja y los jóvenes necesitamos engancharlos con unas formas nuevas y distintas que puedan atraerlo a la lectura. Y creemos que con nuestras novelas, con este toque fresco, con esta cultura también, podemos atraer a un nuevo público a leer. Sí, sin duda alguna. Entonces, bueno, acogiéndome lo que dice Viviana, tal cual, opino, creo que es una manera bien atractiva, ojalá, para aquellos que están a veces pegados al celular, a la nueva generación, traerlos a la lectura. Ahora bien, de forma resumida, quisiera contarles un poquito cómo llegué yo a esta trilogía, ¿no? Un pequeño storytelling que no puede faltar nunca. La primera novela se llama Seúl, Diario de un amor, escribí en el año 2020. Iba comenzando la pandemia, creo que muchos coincidimos con eso. Iba comenzando la pandemia, estaba en mi casa en teletrabajo y robándole horas de trabajo, pues comencé a escribir esta novela. Aquí fui muy brújula, esto no sé la estructura, una escaleta, me dejé llevar, inspirada por dramas como Bajo la lluvia, El Rey y La Primavera, Vuelve Primavera, ¿ok? Así me dejé llevar, escribí esta novela en primera persona, su diario, en el que primero la protagonista narra su experiencia y luego el protagonista narra su punto de vista, ¿ya? Aquí fue mi primera vez, decidí autopublicar y de verdad que pude como plasmar y desahogarme en cierta forma y mis vivencias como migrante, porque efectivamente es una chica venezolana que tiene una relación con un chico coreano, vive en Chile, entonces hay muchísimo de mí acá.
Ya recién terminando y autopublicando tenía la segunda historia, que es Tú y mi primera novela de amor. Esta segunda historia fue publicada en el 2021 y está conectada con la primera novela porque es la autora de Según Diario de un Amor que tiene la fortuna de ser llamada por uno de estos canales de televisión en Corea porque va a grabar su libro. Entonces ella viaja a Corea y cuando se abren las puertas de la oficina para hablar con el director, encuentra a su musa, que fue el artista, el idol que la inspiró a escribir la primera novela. Ella empieza a vivir un déjà vu. Todo su libro comienza a repetirse con este chico en Corea del Sur. Por eso están bastante conectadas. Por último, tengo Beca y su viaje en el tiempo. Forma parte de la trilogía porque sigue siendo una historia con una mexicana, estadounidense y un coreano. Está inspirada en Corea del Sur, pero es autoconclusiva. La publiqué en septiembre del 2023. Aquí juego con la fantasía, estas son más de romance contemporáneo, porque Beca viaja en el tiempo y le despierta de un calabozo en el periodo tardío de la identidad social. Toda la historia va de que ella trata de regresar a Estados Unidos, pero bueno, entre medio se enamora del príncipe heredero y el príncipe heredero se enamora de ella. De esto va a ver que, por supuesto, me inspiré en los K-dramas históricos. Coincidí que cuando estaba con el borrador pude ver Las Mangas Rojas, se las recomiendo, es un K-drama con unos paisajes espectaculares y unas tremendas actuaciones, donde efectivamente el príncipe heredero se enamora de una dama de la corte. Solo que no viaja en el tiempo. Básicamente, bueno, esta es mi pequeño storytelling. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa para mí escribir, más allá de lo que a veces pueden decir que es difícil, sí, el tema de las ferias, de vender o no. Lo que busco es hacer lo que me gusta y ojalá que le pueda gustar a los lectores y puedan leer la historia. También trato de forma muy, a veces no tan visible, de hacer una pequeña crítica social. No es tan rosa como parece en la portada, sobre todo en este último libro, tratando el tema de las clases sociales y la estructura de piramidal que tenía en Corea del Sur en aquel momento, y que a veces no está tan lejana de la realidad en todo el mundo. De eso va mi trilogía y espero que tengan la oportunidad de buscarla en mis redes, en mi escritora Marina Fermayor Instagram, escritora Marina Fermayor Facebook, por aquí pueden encontrarla. Le doy la oportunidad entonces a Viviana para que hable de sus novelas. Bueno, yo estoy trabajando en una trilogía. El año pasado lancé el primer tomo de la trilogía que se llama Amando a Desgracia. Y hace una semana hice el prelanzamiento del segundo tomo que se llama El legado de Desgracia. Esta es una historia de romance fantástico, está emplazado en Corea del Sur. Y para el motivo de la novela y el viaje a Corea por la investigación, se desarrolla en un ambiente contemporáneo actual, pero por supuesto con estos tintes mágicos y místicos. Trata de una leyenda donde el dios de la fatalidad le entrega poderes a un humano para llevar a cabo una misión en la Tierra. Y dentro de esta misión que debe cumplir este humano, se enamora de una mujer. Los tres libros, por supuesto, van recorriendo la historia de ellos dos, del destino que tienen esta historia y la trama mística que hay detrás, que es muy interesante, que la van a ir descubriendo. Bueno, yo descubrí el género, yo comencé a escribir siendo jovencita, pero no había descubierto este género de los que era más hace 2 años. Y me llamó bastante la atención este tipo de narrativa que tenían y me tomé el desafío de plasmar una novela. De llevar la misma estructura que se cuenta de una forma audiovisual, pero llevarla a una novela. Fue así como comenzó mi camino en este subgénero y la verdad que ha sido maravilloso el recibimiento. Ha tenido muy buenas reseñas del extranjero y también aquí en Chile. Y también los invito. En las redes sociales pueden encontrar toda la información de las novelas, Amando a Desgracia, tal cual, en redes sociales. Y también para que estén atentos porque sigue el lanzamiento y actualmente en Wattpad, por el pre-lanzamiento del segundo tomo hay 5 capítulos gratis, por tiempo limitado, por tema de pre-lanzamiento, así que pueden ir a leerlos y ver un poco mi voz y lo que trata esta historia. ¿Algo más que comentar? Quizás podemos abrir a preguntas, si alguien tiene alguna pregunta del público. Sin temor. Sí, claro. ¿Tú eres venezolana? ¿Tú eres chilena? ¿Por qué Corea? Bueno, realmente desde pequeña, en mi caso, desde pequeña me llama la atención la cultura asiática. En general, cuando era pequeña, 8 años, para mí China era toda Asia. Y ir a comer al restaurante chino era Disney World. Me encantaba. Y mi primer K-drama en televisión abierta en Venezuela fue Una escalera al cielo. Me impactó, me encantó. En ese momento pensaba que era un K-drama chino, no sé drama. Y mi sueño era ser asiática. ¿Ustedes conocen la película Magia de los Soles, en donde sus 2 niños se mueren y él va al cielo y busca, es bien vieja, por Robbie Williams, y él busca a sus hijos y uno en el cielo puede ser quien quiera ser, y su hija era asiática. Yo me sentía identificada con esa película porque yo quería ser asiática.
Y bueno, el proyecto, por supuesto, llega a la hora coreana y se enfoca un poco más en Corea del Sur. No he dejado de sentir amor, atracción por toda China, por Japón también. Pero por supuesto que me sentí atrapada por Corea del Sur porque, aunque lo de China y Japón y toda Asia se hacen mucho más grandes, son visibles también, pues Corea del Sur tiene lo que ya conocemos, ¿no? Toda esta ola, todo este tsunami coreano que te atrapa visualmente, musicalmente y que te inspira. Eso es por mi parte. Pues la mía, bueno, mi hermano es chino, a mitad chino. Crecí con un póster de Bruce Lee. Entraba a su habitación y veía un póster de Bruce Lee. Y tenía un asiático guapo en mi casa. Mi hermano era muy guapo en ese entonces y todas nuestras amigas de la semana lo amaban. La verdad que no me siento tan ajena porque también después cuando incursioné en la música mucho tiempo estuve muy interesada por la música japonesa. Así que creo que siempre toda mi vida he tenido algo de influencia asiática. Y por supuesto cuando les comenté hace 2 años cuando descubrí este género quedé impactada porque en realidad era algo muy bonito, muy nuevo y era interesante por plasmar en los libros. Así que por eso Corea. Corea es un país maravilloso. El estar allá es impresionante. La cultura milenaria que lo sostiene de sus raíces es magnética. En cierta forma te sientes en un lugar muy distinto porque por supuesto es muy distinto a Latinoamérica. Desde la forma en la que se comunican, se relacionan, su estructura social, la resiliencia que tienen como pueblo también es muy interesante viendo toda la historia que ellos tienen como país. Es una cultura que te puede entregar mucho y creo que eso se ha notado, ese magnetismo que tiene hacia la gente de otros países que consumen su contenido, su cultura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Sí, muchas gracias por el tiempo de presentación. Muy bien. Agradecemos entonces a Nina y Diana. Le dan algo tan bonito como es una experiencia exótica, güey. Muchas gracias. Le damos un aplauso a ellos.